aquel país de esa lacra comunista que está hace ya 60 años. Para mí todo el respeto del mundo y todo el honor, hinco mis rodillas frente a esas personas que tuvieron ese valor. Armando Sosa Fortuny, por desgracia, y otros tantos no están en la agenda política de los patrioteros que abundan mucho por ahí por Miami, simplemente en los cubanos de a pie, en los refugiados políticos que estamos aquí, que los reconocemos, que les queremos, que no está tampoco a nuestro alcance más que convertirnos en eco para intentar ver cómo pueden ser liberados de ese doloroso antro carcelario que es Cuba. Armando Sosa Fortuny no está en la agenda de nadie, como no lo están muchos, porque supuestamente no son presos de conciencia. Yo fui preso de conciencia 2 veces, pero para mí no existe esa clasificación. Yo no estoy de acuerdo con esa clasificación. Todo el que intente de una manera u otra derrocar al régimen tiránico de La Habana, para mí merece todo el respeto y creo que todos somos lo mismo, presos políticos. Es así. Pero bueno, desgraciadamente esa clasificación ha llevado a algunos a virar la cara hacia el lado opuesto. Y optan más por ver el lado del verde, de los gran, que de esos infelices que hoy se pudren en las mazmorras de Castro. Esos infelices que están allí, esos hombres que merecen todo el respeto del mundo. Pude conocer a Armando Sosa Fortuny, a Matador y a otros hermanos de lucha, como KP3, como le decíamos al otro hermano, y los pude conocer en Kilo 8 también. Kilo 7 es a uno, Kilo 8 es a otro, pero bueno, todos son antros de terror. Nadie desea estar en ninguna de esas 2 prisiones camagüeyanas. Y realmente resulta bochornoso y doloroso que algunos hoy parece que, como unas plañideras, sueltan algún que otro lagrimón. Y estoy viendo el caso del Directorio Democrático Cubano, que nunca alzó su voz por Armando Sosa Fortuny, por mucho tampoco. Los veo hoy sacar una leve mención de lo que es el caso de Sosa, que sí nosotros, los refugiados aquí, los que venimos a sudar y no a vivir de politiquería, hablamos de él. Hoy sacó una leve mención el Directorio Democrático Cubano. Eso es inconcebible, eso es bochornoso. ¿Qué mensaje se le está enviando a la oposición política de Cuba? De olvido. ¿Qué mensaje de agradecimiento por la pésima política se le está enviando a la dictadura? Asesinen, que no va a pasar nada. Saludos, mi hermano José Luis Castro Aguilar. Sé que tú fuiste un gran prisionero político, hermano, y tú conoces cómo es eso, hermano. Tú sabes de lo que son capaces Rafael Alejandro. Saludos también, hermano. Ustedes saben de lo que son capaces esos tiranos, esos asesinos. Yo desgraciadamente pasé casi 13 años en la mazmorra de Castro, en las peores, en 6 de las peores. Y no se lo deseo a nadie, pero a veces siento una mezcla así de dolor cuando recibo noticias de esta, cuando se nos va un hermano, un amigo que compartió celda contigo, que compartió el pedazo de pan, el trozo de pan dentro de la pésima alimentación que hay en las cárceles cubanas, el que protestó porque te estaban golpeando, el que protestaba porque te tenían en una celda de aislamiento, de castigo. Realmente esto duele y no sabremos. Y es claro que no, si va a ser el último Sosa en morir, no lo sabemos. Entonces también en la agenda política o politiquera de algunos señores en Miami, deben de dejar de sacar un poco a líderes o como ellos lo entiendan, esos nombres nada más por los que se inclinan, que parecen como chinchetas en la pared, y olvidan y opacan a esos otros que también son presos políticos. No vamos a encasillar a nadie. Son todos los presos políticos, no una imagen, no una fotografía como si ese fuese la única persona que estuviese preso. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. A mí un día me declararon preso de conciencia, 1997-2002. Luego 2003-2010, 2 veces. Pero para mí todos
Por eso lo pongo, son mis hermanos de causas. Eso es lo que debemos de ver. Lanzarle un mensaje de verdadera unidad a La Habana y no hacer actos politiqueros y botelleros como lo que están haciendo. Hoy hay que hablar las cosas por lo claro. Aunque me digan que yo soy un tanto controversial. Controversial es decir la verdad directamente. Eso es así. Así lo seré siempre. Así lo voy a hacer porque no soy controversial. Yo soy directo y patriota. Y pudiéramos decirlo, fui parte, hoy soy juez. Por eso voy a impartir justicia como es, como se debe de hacer. Hermano, gracias Rafael. Gracias Rafael Alejandro. Gracias hermano. Es que a veces a uno se le comprime el corazón en saber que dejó hermanos allí presos que no sabe, que lo torturan todos los días, no sabe qué será de ellos. No sabe qué sucederá realmente y entonces aquí se está haciendo una pésima política que persiguen otros fines muy lejos realmente de lo que se deben hacer y se olvidan de aquellos que están sufriendo tras las rejas inmisericordias de los hermanos Castro. Esto realmente pienso que debe llamar a reflexión a esos que supuestamente defienden la libertad de Cuba aquí a 90 millas, que nunca le han dado una patada por el trasero y reciben bastante gran. A esos que van a liberar a Cuba desde aquí y no saben cómo son las cosas y entonces lo que defienden son sus intereses como fieras dentro de un mundo salvaje que delimitan su terreno. Estos gran son míos y esos serán tuyos. Así es, así entonces en un escaque de ajedrez se está jugando la libertad de Cuba aquí a 90 millas en Miami. Los verdaderos patriotas estamos olvidados. Estamos en un limbo de olvido. Porque nadie nos llama por un teléfono a los que un día fuimos líderes de organizaciones opositoras en Cuba, que sufrimos bastante tortura, cárcel, sufrimos arrestos de todo tipo y llegamos aquí y no somos nadie. ¿Dónde está el pensamiento martiano? ¿Dónde está aquello que decía Martí, una patria con todo y para el bien de todos? Pero parece que hoy es con todo, pero para el bien de algunos allá abajo. Por eso que las ratas castristas han logrado colarse en Miami. Por eso están en Miami, así afincados, porque algunos, no todos, no tienen moral para decirle nada a los castristas porque ellos son peores. Ellos no quieren que Cuba sea libre, realmente. Mis verdades las voy a seguir diciendo mientras existan casos como este, porque pude conocer a Armando Sosa Fortuny, como conocí a cientos de cubanos que están tras las rejas, porque conozco también el caso de alguien que está olvidado también, que es Leoncio Rodríguez Ponce, preso político guantanamero, que lleva muchos años en las cárceles de Castro. Antúnez lo conoce muy bien, Antúnez sufrió junto a él, y ahí está también en el olvido, porque no es un preso de conciencia. De conciencia es todo aquel que quiera derribar una tiranía, porque por conciencia lo está haciendo, porque por conciencia quiere ver a su patria libre. Eso es un preso de conciencia. Haya tomado un arma o no. Haya tomado un arma o no. La conciencia de estos cubanos que se despojaron de todo aquí, viviendo con todo y renunciaron a todo por ir a Cuba a liberar a Cuba. Eso es tener conciencia, ser un preso de conciencia, de moral, de valor. Eso es ser un cubano íntegro. Eso es ser un cubano de moral y que muera allá lejos olvidado. ¿De qué me van a hablar todos estos politiqueros que lo único que están detrás es de la foto, de la cámara y no saben lo que es ser arrastrado por un pasillo y pateado y dejado solitario en una celda sin ropa y que te lancen un cubo de agua fría por la madrugada o que te envíen a la llamada toda? Antúnez la conoce, de que todo es de plancha de acero. ¿De qué me van a hablar? Actos como este deben llamar a la reflexión a esos descarados que están ahí abajo. Si están actuando bien o no, si son cómplices de la dictadura o no ahora en estos momentos con lo que están haciendo. Creo que esto es un momento que debe de llamar a todos a la conciencia, a todos. Nuestros presos los están asesinando. Ayer yo estuve allí, yo estoy aquí, pero día a día yo salgo de mi trabajo, vengo a mi computadora y hago por eso que están allá. A mí también me lanzaron al olvido aquí, como han lanzado a cientos de cubanos al olvido aquí, porque ya no dejamos ganancias, porque ya no representamos un interés, porque ya no somos nada. Tampoco vine a mendigar, vine con el sudor de mi trabajo a vivir,
honradamente, como esta nación me lo ha permitido. Pero no puedo olvidar a mis hermanos que están allí, ni tampoco puedo verlo como figurillas de un escaque de ajedrez, que lo puedo manipular a mi antojo. Por eso es que yo voy a ser controversial, por casos como este, que nos golpean en la cara. ¿Con qué moral? Orlando Gutiérrez anda ahora tratando de encarcelar a Raúl Castro, como si esa rata fuese a salir de algún lado, de allí de la cueva esa donde siempre se ha metido el cobarde ese. Ahora Orlando Gutiérrez le ha dado por crear un tribunal para cazar a Raúl Castro. Ya como ve que no hay dinero por dónde sacar, pues tiene que sacarlo de algún lado. Y otros que están callando cómplicemente. ¿De qué me van a hablar? Oh, Miguel, gracias mi hermano. Tú me conoces, Miguel, más o menos cómo son las cosas. Un saludo a todos los hermanos que están conectados. Y esto realmente es un llamado de alerta, es una reflexión, más que todo como cubano al que también llegué aquí y me tiraron a mierda. También después de dedicar más de 30 años, toda mi juventud, haberla dedicado a la lucha de Cuba. Muy pocos por esto que me llaman así controversial. Que me llaman así controversial, pues lo controversial, no sé, la nueva acepción de la Real Academia Española, de la lengua española, parece que quiere decir verdades. Eso es lo que creo. Es doloroso, se nos fue otro cubano más. Otro más que estaba en el saco del olvido. Otro más que tuvo aquello que hay ahí debajo, que otros no lo tuvieron, de ir allí a liberar a Cuba. Se nos fue en el olvido. No está en la agenda política de ninguna organización en Miami. Simplemente porque tomó las armas. Cuando ninguno de esos que están ahí abajo lo hicieron. Muy poco. Mis respetos para Plantados. Así sí lo digo bien claro. Mis respetos para Plantados. Eso sí, ante ellos. La única organización que me ayudaba mientras yo estaba en prisión. Y si el directorio alguna vez que otra lo hizo someramente, fue porque le convenía, no por otra cosa. Le digo la verdad, es hora de aunar voces, de condenar estos crímenes de la dictadura y no permitir que sigan muriendo nuestros presos políticos. No podemos permitirlo, ni tampoco darle el gusto a la dictadura que digan, miren, esos en Miami están viviendo de la política. Nosotros no. Nosotros somos otra generación. Nosotros somos la generación que quiso tumbar a los Castro en las calles, en su terreno, donde ellos no quieren. Ahí nos jugamos el pellejo, en las cárceles. Yo fui un preso plantado como mis hermanos de causas fueron presos plantados. Los que no nos acogimos a un régimen penitenciario que querían imponernos. Y era una golpiza hoy y otra mañana también. Muchas historias habría por contar, pero dolorosamente no pudimos decir, o no sé, no hicimos lo posible, me voy a incluir, porque por lo menos Sosa muriese en la calle, en la prisión grande. Que se llamen a conciencia todos esos que están ahí. Si han hecho algo por nuestros presos que están muriendo en Cuba. Y no por algunos que tienen nombre. Los que tienen nombre lo conoce el mundo entero. Y a los otros lo han sumido. ¿Dónde? ¿En qué? En un armario lo han escondido. Duele en verdad. Duele el dolor de que nos están matando a nuestros presos políticos y no pasa nada. O algunos no hacen nada. No se mueven. De oficina en oficina. De organizaciones en organizaciones, viajes para acá, viajes para allá, y están liberando a Cuba de esa manera. Así van a liberar a Cuba. ¿Qué ejemplo le están enviando al mundo? ¿Qué ejemplo? Un exilio, sí. Un exilio de a pie que se niega a rendirse. Pero no el exilio de oficina, no el exilio de gran.
No, nosotros, los que sufrimos, los que no recibimos gran, no nos resignamos a la derrota. Y vamos a seguir, yo estoy seguro que vamos a seguir en esa lucha hasta lograr lo que todos han querido ver y muchos han quedado en el camino, que es la libertad de Cuba. Es doloroso, pero hay que decir verdades. Hay que decir verdades, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. A mí no me pesa. A mí no me pesa, porque le digo la verdad a todos esos que están ahí viviendo de la política, de supuestos proyectos, de supuestas cosas que lo único que dejan es una cuenta bancaria y ya, nada más. Eso es lo que está pasando. Ese es el ejemplo que le estamos dando. Con eso es que nosotros vamos a derribar esa tiranía. Con eso, con bla, bla, bla y ya, nada más. Y reunioncita aquí, reunioncita allá y la cuenta bancaria ya no da más, está llena ahí. No, con proyectos viables. Y apoyando a nuestros presos políticos en los momentos difíciles por los que están pasando. 4 delincuentes disfrazados de cubanos patriotas están dañando y manchando la imagen del verdadero exilio político cubano. Los que no podemos pisar esa tierra porque nos está negada. Y los que no queremos entrar por moral y principio, mientras haya dictadura allí. Estamos hablando. ¿Qué ejemplo? ¿Para qué tantas mentiras si una realidad como esta nos va a golpear la cara o les va a golpear la cara a esos delincuentes políticos? Mis hermanos saben que tengo razón en lo que estoy diciendo. Mis hermanos lo saben. Así mismo es, Mercedes. Así mismo es el lucro. El verde que te quiero ver y los otros, pues a la mierda, hay que decirlo así claramente. Yo hablo las cosas como son. Algunos dirán, no, qué manera de hablar. No, es el dolor que uno lleva por dentro, quien ha sufrido las golpizas por no rendirse, por no decir no frente a un puerco militar de eso, por escupirle la cara llena de sangre después que te han golpeado. ¿De qué me van a hablar estos señores cuando nos acaban de asesinar a un preso ahí? Y todos mantuvieron, no le importaba. Tienen grandes casas, grandes mansiones aquí. Y ya, no le importa para nada. La libertad de Cuba es simplemente un proyectico. Y a finales de año, como ahora, ya esperar que nos caigan los gran a una cuenta bancaria y a vivir del cuento. Mi respeto para las organizaciones que sí yo sé que están haciendo. Y esos viejitos que van ahí al Versalles a cagarse en la madre de Fidel Castro y a desearle día a día que se muera toda esa partida de ratas. Eso sí tienen mi respeto. Esos son cubanos dignos, no el que tiene un traje y una corbata. Yo tengo mi traje y mi corbata, pero cuando tengo que ponérmela para decirle las 4 verdades al régimen, no para andar de viajecito en viajecito. Esto es doloroso, que la tiranía se ría en nuestras caras. Entonces a veces muchos se preguntarán de qué valió entonces que tú u otros estuviesen presos tantos años. No voy a decir mentira. Muchos. 20, 30 años, resistiendo. Mire este hombre, 40 y tantos años en las mazmorras de Castro, en las peores, en Camagüey. Y murió en el olvido prácticamente. Estoy hablando a nombre de todos los que le conocimos, que estuvimos con él ahí, que sabíamos a dónde estuve viejito y que te diera el consejo en el momento en que tú te sentías un tanto deprimido, y que te dijera, adelante, sigue, vas bien, que te empujase. Eso hacía Sosa. Y yo lo conocí, él tenía 60 y tantos años en ese tiempo, ahí en la prisión de Kilo 7. Armando Sosa Fortuny, olvidado por los que no tuvieron cojones de ir a Cuba. Y él sí lo hizo, él renunció a vivir bien, a estar aquí con muchos lujos, por ver a su patria libre. Y 4 delincuentes aquí lo olvidaron porque no está en su agenda política. Porque ni la OEA hablaba de él, ni aquí en el Congreso de los Estados Unidos nadie habló por él. Nadie. Excepto los presos políticos, como decía Antúnez, ahorita que en eso sí coincidimos, los presos políticos de la zona norte, que sí tienen a todo el mundo presente, que sí llevan un archivo ahí de todo el mundo. Ellos sí, para mí estos merecen su respeto. Están aquí, en New Jersey.
Pero estos que están viviendo acá abajo, ¿de qué me van a hablar? Esas organizaciones que hay como 150.000. Tú te pones a unir a todas esas organizaciones que hay abajo y dan para llevar una tropa a Cuba. Pero es vivir y vivir y vivir nada más del cuento. Es doloroso, señores, que nos restriegue la dictadura en la cara muchas cosas porque nos meten a todos en el mismo saco. Todos mis hermanos que me conocen saben que yo fui rebelde en las prisiones de Castro, que soy humilde incluso al reconocer la moral, el patriotismo de otros. Cuando me decían, tú eres el preso, no sé qué, no, el preso fue Zapata, que murió. Yo hice muchas huelgas de hambre, me cocí la boca decenas de veces, pero estoy vivo. Zapata está muerto. Mi héroe, él, Boitel, y todos los que murieron ahí frente al tableteo de las ametralladoras y nunca dijeron, perdón, dijeron, viva Cristo Rey, dispara aquí. Entonces 4 estúpidos ahí, 4 delincuentes que dicen que están defendiendo la libertad de Cuba, están manchando la dignidad de cientos de miles de cubanos que pasaron con dignidad por las desgasturas de Fidel Castro. ¿Hasta cuándo? Incluyan en sus agendas esos presos que están ahí olvidados dentro de las mazmorras de Castro y que creen que alguien aquí está hablando por ellos. Nadie. Sí, Mercedes, los congresistas actúan porque alguien le debe de enviar esa información, pero ese alguien no la envía. Porque nadie va a conocer esos presos que están en la oscuridad. Es a lo que me refiero. Porque si don Moni Gutiérrez, Orlando Gutiérrez Boronay, su directorio y su asamblea para la resistencia, que dicen ellos que apoyan como a 200 organizaciones en Cuba, eso es mentira. Miran, este dedo es lo que ellos apoyan. Se están metiendo millones y millones y millones. Él y 40 delincuentes que hay abajo. Si no le envían los nombres a esos congresistas, pues poco se va a lograr. Nosotros modestamente enviamos los nombres a Amnistía, donde quiera, si es un periodista, Reporteros Sin Fronteras, al Pen Club aquí de Nueva York, pero no tenemos ese poder político como para ejercerlo como estos señores que sí lo tienen, porque llevan años afincados aquí. Han logrado hacer por lo menos tener un cierto poder político aquí. Bueno, el económico es por allá arriba, que es lo que prima en ellos. Esto es increíble realmente. Esto es increíble. Se nos fue otro más que estaba en el olvido. En la larga lista del olvido de los que no están en la agenda política de Miami. Nadie se lo manda a decir a Marcos Rubio. Nadie le envía los nombres a los Díaz Balar, ni aquí al Senado. Esto es increíble. A la vez que doloroso, es increíble que esté sucediendo así, de esta manera, porque la generación aquella de resistencia, de expresos políticos, se está yendo poco a poco. Y cuando queden estos vividores aquí, pues adiós al papalote. Mientras la política sea dirigida desde acá, de esta manera, habrá comunismo en Cuba para rato. Habrá comunismo para rato. Pero bueno, tenemos aquellos que lo hemos dado todo, nuestra juventud, toda nuestra vida. Debemos de tener la satisfacción que hicimos hasta donde pudimos y que seguimos haciendo hasta donde podamos. Por desgracia, no tenemos ese poder político ni económico tampoco que tienen esos señores ahí abajo. Real, Alfonso sí, Eduardo Arocena también está ahí. Pero bueno, ustedes saben, él quiso limpiar esto de un comunista que le estaba haciendo daño a este país y ahí está preso. También es de reiterar lo mismo y no peco por reiterativo, pero sí por decirle la verdad. Esos delincuentes que espero que, no sé, mañana cojan un poco de detergente y limpien su conciencia. No lo creo, pero bueno. Es increíble, hermano. Rogelio Menéndez Díaz, tú lo sabes, tú fuiste de los buenos también en Cuba. Guillermo, gracias a Joel Dueñas, Mari Mendoza que lo está viendo, Eugenio Cardeda Acosta, Alfonso Trun Nodal, y así, todas las personas, Joana Luis, Leomar, primo, ya te digo, hermano.
Es doloroso que las personas me decían ciertas cosas y yo no quería creerlo nunca. Y tú lo estás viendo aquí. Tú estás viendo que una triste realidad te golpea. Voy a seguir manteniendo mi postura intransigente contra la dictadura, pero también voy a mantener mi postura de verdades contra esos delincuentes que están ahí, que están permitiendo que nos sigan asesinando a presos políticos y ellos nada. Seguro, Miguel, Humberto Eladio Real Suárez, seguro. Ahí está ese muchacho, 20 y tantos añitos nada más, y preso en Cuba, de 25 años lleva, 26 años preso lleva. Ahí lo conocimos, Capetré. ¿Qué será de él? Mañana no lo van a dejar salir de Cuba porque, bueno, fue por la vía de las armas. Pero ¿y quién lo va a ayudar cuando él esté ahí en Cuba sin papeles, sin documentación, sin nada? ¿Los delincuentes eso? Ya no le importa, ya no le deja dinero. Es doloroso, realmente, pero es una verdad que hay que decirla. A veces dicen que eso le da el gusto al régimen. No, lo que le da el gusto al régimen es que los fondos destinados a la lucha contra la dictadura se queden en Miami ahí, en 4 bolsillos, en 4 delincuentes y no lleguen allí. Es igual que una tropa que haya que suministrarle todo, desde una bala hasta un fusil. Y usted lo retenga, usted no lo envíe. Usted está colaborando con el enemigo y eso están haciendo tanto el directorio como muchas de esas desorganizaciones que dicen defender la libertad de Cuba, quedándose con todo lo destinado a la libertad de Cuba. ¿Cuántas organizaciones no pueden hacer nada? Desapareció Jóvenes por la Democracia, que con tanto amor surgió en 1991. Lo fusiló los Castro y lo fusiló aquí el directorio. ¿Por qué? A falta de fondos. Nada. Fondos, y usted lee ahí en el anuario de la NET, ¿cuánto reciben netos de esa gente? Yo nunca supe ninguno, excepto Plantado, que le quitaron la ayuda a Plantado. Yo no sé de ninguno que haya estado preso. De ninguno. Sí, creo que hay uno ahora que se cree presidente. Sí, que estuvo preso. Uno que se cree presidente, que hay que sacar hasta una cita para hablar con él porque ya no se acuerda de sus hermanos y no quiere mezclarse con sus hermanos. Porque también hizo lo que él criticaba, un pastel. Está recibiendo dinero y eso es lo que está sucediendo. Yo creo que los verdaderos patriotas debemos de recordar a Armando Sosa Fortuny como lo que fue, como un hombre de valor, no sentir tampoco, como decirle, tristeza, sino alegría, porque ese hombre nunca pidió piedad. Eso lo llevo por dentro porque día a día verlo y pedirle un consejo y que él tuviese ahí para, siendo tan mayor, tener esa fuerza interna, ese amor por esta Cuba, ese amor por su patria, es envidiable, realmente. Y allí murió. Sería bueno que ahora se hiciese una campaña desde ahora, para que sus restos estén aquí hasta tanto aquello sea libre. Porque él no quería vivir en esclavitud. Él renunció a todo para liberar a su patria. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer esa campaña. Si logramos traer los restos de él hacia acá. Porque allí hasta su alma va a estar sufriendo. Esperemos, hermano. No seamos más cómplices de 4 delincuentes. No, o nos van a seguir asesinando hombres ahí, mujeres, dentro de las cárceles. Ahí está muriendo una dama de blanco también. ¿Y qué? Solo no fijemos en el nombre, sino en todos, en lo que hacen. No nos etiquetemos nombres, no, es todos. Todos son presos políticos. No vamos a etiquetar nombres, no vamos a caer en la trampa del régimen. Que cuando tú nada más haces campaña por un hombre, olvidan a los demás y los asesinan y no pasa nada. No pasa nada y van a seguir asesinando. Esto es increíble, hermano. Veremos a ver qué sucede ahora. Espero que esto nos sirva de ejemplo a todos.
y no sé, nosotros los refugiados, los verdaderos refugiados políticos, lo que amamos nuestra patria, nos unamos un poco más y digamos basta tanta porquería. Estamos apoyando el lado equivocado a 4 delincuentes. No podemos olvidar a los que están sufriendo ahí, a los que se lanzan a las calles, sin medios y sin miedo. Se están lanzando a las calles. Medios hay, los que están en los bolsillos equivocados. Es lo que sucede. Vamos a decir las verdades por su nombre. Al delincuente llamémosle delincuente antes que los Castro no ganen el lugar. Ni en esa batalla nos van a ganar. Entonces, es lo que está sucediendo. Repito, Orlando Gutiérrez cayéndole atrás a Raúl Castro, a la rata maldita esa que no va a salir de Cuba nunca. Pero él tiene que justificar su latrocinio. Él tiene que justificar lo injustificable. Vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar todo esto? Mientras siga esta pasividad, mientras sigan esos supuestos líderes haciendo lo que a la tiranía le conviene, pues va a haber dictadura por años y años y años y años. Que si no a los cruceros, que si no a esto, que si no a lo otro. No. Destinar los fondos a lo que es realmente, a lo que este gobierno lo destina, a derrumbar a ese régimen de oprobio. No alimentar un Bank of America en tu bolsillo. Delincuentes. Hay que llamarlos así. Nada más la verdad. Díganme lo que me digan. Nadie me puede señalar con un dedo, nadie, porque esta frente siempre estuvo en alto en las calles de Cuba y en las prisiones donde me confinaron. Yo nunca clamé piedad, jamás. Prefería morirme antes que clamar piedad. Entonces, a veces se teme decir verdades, porque eso le da el gusto a la dictadura. No, lo que le da el gusto a la dictadura es que el dinero, todos esos millones se queden en bolsillos ahí de descarados y cuatreros. Me importa un bledo lo que piensen algunos. Me importa un bledo. Tengo moral suficiente para le llamar ladrón a los ladrones. Para decirle a Orlando Gutiérrez, usted es un delincuente. Porque él sabe todas las mentiras que me decía. Por eso trató de influir en muchos lugares donde otro hermano y yo, no voy a mencionar a ese señor porque se ha convertido en más de la misma mierda. No podíamos quedarnos en Miami. ¿De qué se está hablando? Cuando el proyecto que inició uno de los cubanos más prestigiosos que ha tenido aquí, que es Jorge Mas Canosa, se ha derrumbado. Desde Radio Martí hasta todo lo que él pensó, lo han derrumbado totalmente. Lo han pisoteado, lo han manchado, robando y permitiendo asesinatos como estos. Sosa Fortuny no hubiese muerto en una prisión si Mas Canosa estuviese vivo. Pueden tenerlo por seguro que no, porque si hubiese estado recorriendo el peregrino de la libertad de Cuba, yo le puse a Jorge Mas Canosa. Ese sí hubiese estado fajado ahí. ¿De qué estamos hablando? Así vamos a tener dictadura para 1000 años. Es increíble, hermanos. No se puede ser amigo del muerto y ambia del matador. O estamos de un lado o estamos de otro. Son tiempos de definirse. Y no es mentira. Tiempos de definirse. No de andar guataconeándole a los 4 delincuentes, callar verdades porque él te suelta por la izquierda algo. No. Por eso yo no me podía quedar en Miami. Porque delante de mí no se puede robar. Porque yo no permito el robo. Porque yo no lo voy a callar. Entonces, estamos en Miami, este señor no nos conviene. Y el don Moni Gutiérrez, pues bueno, hizo todo lo posible y lo imposible porque yo no me quedara. Pero aquí estoy. Hoy soy libre y a la vez estoy preso porque todavía sigo preso de la causa por la que yo di toda mi juventud y toda mi vida. No me arrepiento. Mire, mi pelo se me cayó. Mire cómo está mi cuerpo. Pero de nada me arrepiento ni me arrepentiré. De nada de lo que hice. Lo que sí siempre voy a seguir condenando al régimen tiránico de La Habana, pero siempre voy a seguir diciendo mis verdades. Esas verdades que molestan, pero
que desgraciadamente debe de llamar a la reflexión a quienes apoyan a esos delincuentes. Simplemente le digo, hermanos, bueno, oremos por el alma de Armando Sosa Fortuny y por lo que será de los otros que están también en el saco del olvido. Alcemos individualmente nosotros nuestras voces por todos los presos políticos que conozcamos que no aparecen en un listado porque no son presos de conciencia. ¿Hasta cuándo? No están en una agenda de dicha de ciertas personas, no, porque estos iban con armas. Y has tenido tú el valor de coger un arma, empuñar un arma, sabiendo que el ogro que está allí no tiene piedad, que no anda con miramiento para fusilarte. Esos hombres merecen todo el respeto del mundo. Que tú no apoyes esa forma de lucha, está bien, pero no los condene al olvido, porque esos son presos políticos, porque esos son presos de conciencia también. Lo repito, porque por conciencia, amor a su patria, hicieron lo que hicieron. Veamos a ver entonces, llamemos nuestra conciencia, despertemos nuestra conciencia y hagamos ese tintineo para ver si se convierte en un gran eco y podamos por lo menos no permitir que sigan asesinando más y más presos políticos. Esto desgraciadamente ha tomado un rumbo muy ambiguo. Tengamos el presidente que tengamos en este país dispuesto a enfrentar la dictadura de Castro, cortarle todo, pero con una oposición empobrecida, con una oposición con falta de medios, con una oposición atadas de manos, porque no puede hacer nada, porque no puede moverse, y los pocos que reciben no le dan el destino final que se debe. Entonces estamos condenados aquí, al fracaso. Pero es que no podemos rendirnos, no podemos decir no ya, por 4 estúpidos. Esto es inconcebible. Yo recuerdo cuando comencé en esta lucha, hace muchos años, $1 no circulaba en Cuba, no habían RAN, no habían teléfonos celulares, no habían computadoras, no había recargas, no había nada. ¿Saben lo que había? Mucho amor a esta causa. Amor verdadero a esta causa, la libertad de Cuba. Pero otros muy inteligentes vieron la solución salomónica de ver un modo de cómo enriquecerse. Mientras otros, por cientos de miles, han pasado por las cárceles de Castro. ¿Puede la conciencia de algunos de esos que está ahí dormir tranquila mientras sepa que alguien desde el cielo lo condena? No, tienen su conciencia tranquila, ¿no? Bueno, es que no sé si tienen conciencia, vamos a decirlo así. Es que no sé realmente si pueden tener conciencia. ¿Cómo se va a lograr una unidad verdadera en este país entre el exilio? ¿Cómo se va a lograr una unidad verdadera cuando desde aquí se fomentan las divisiones? Todo el que ame la libertad de Cuba, tenga la opción de lucha que tenga, para mí es un patriota. No me importa si tengo que apoyarlo, pero aquí, desgraciadamente, si tú no defiendes mis intereses, pues te aparto. Entonces, si convocamos aquí a una marcha porque tú convocas, yo no voy. Parece que Cuba estuviese dividida en 70 partes y no en la libertad, que es el único foco. Es como si todos estuviésemos en un edificio, parados todos en una ventana. Estamos mirando el mismo objetivo, el auto o lo que sea que esté debajo. Pero el money, el dinero que corrompe, que es necesario en toda lucha, no es mentira. Cuando lo dijo Napoleón, en una guerra se necesita algo, dinero y más dinero. Y nosotros los cubanos empobrecidos no tenemos nada. Pero ¿qué le podemos ofrecer al vecino o a los hermanos que lo botaron del trabajo por ir a una marcha o por algo? ¿Cómo nosotros vamos a suplirle algo si no tenemos ni para nosotros mismos? Entonces, ¿por qué? Hay 4 delincuentes ahí abajo se quedaron con todo. Es necesario, dígalo o no la dictadura, es necesario el dinero, sí es verdad, es necesario. ¿Con qué vas a alimentar a tu pequeño hijo? ¿O con qué te van a llevar una java a la prisión? Eso no piensan esos delincuentes.
Y digo estas palabras porque hoy más que nunca recuerdo a Armando Sosa Fortuny y sus consejos. Y nunca me dijo, retráctate de nada de lo que digas. Sigue adelante. Por eso lo hago. Hoy algunos que otros de estas plañideras al estilo egipcio están llorando. Tienen hasta la cara dura de llorar. Tienen hasta la cara dura de poner hoy, que ya está muerto, una pequeñita nota de dolor. Cuando su puerca agenda de latrocinio nunca estuvo presente ese nombre. Dignidad. Escasea mucho la dignidad. Conozco de buenos cubanos, muy buenos cubanos. De buenos, y recuerdo más que nunca a Jorge Mascanosa. Nancy Pérez Crespo, por cierto, que no la había apartado un tiempo. Ahí está Nancy Pérez Crespo, que apoyó mucho a la prensa independiente en Cuba. Y alguien que tiene un video muy sagrado de un exilio que se niega a rendirse, que es Ninosca Pérez Castellón. Una gran patriota para mí, y respeto. Roberto Martín Pérez, Ángel de Fana, todos esos cubanos que estuvieron también años y años resistiendo en las cárceles de Castro y nunca se le escuchó un clamor. Yo sé que todos ellos se llevan de corazón a Sosa, lo recuerdan y de verdad que los llama un poco que a la compasión el que haya muerto. Pero hay que condenar a algunos que permitieron que muriera en prisión, que no hicieron lo que debían hacer. Hermano, se lo digo. El régimen de los Castro tiene que caer. Pero lo digo así con todo lo que me sale dentro del corazón. Mañana muchos de estos que están aquí yo no les quisiera ver la cara en Cuba libre. No, serían peores. Sin que me quede nada por dentro. Serían peores que los Castro, porque se han convertido en una casta. Ellos se sienten una élite superior. El elitismo ese que viven ellos, de trajes, de corbatas, de conexiones, que si yo conozco a este, que si conozco al otro, a mí no me importa. Yo conozco el dolor de las rejas. Tú no. Usted es un delincuente, más igual que los Castro. Solamente que utilizó otra casaca. Los Castro utilizan la casaca de Lenin, pero tienen la billetera de Bill Gates. Estos de aquí dicen que quieren defender a Cuba. Vaya manera de defender la libertad de Cuba. Vaya manera. Al diablo todos estos delincuentes. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a rendir. Porque no creo que sea un óbice que 3 o 4 no amen de verdad su patria, no quieran de verdad la libertad de su patria y sigan lucrando con la libertad de su patria. Nosotros vamos a seguir adelante y cuando digo nosotros, en plural, somos esa generación que surgimos en los 80 dispuestos a decir no más al castrismo. Los que sí nos lanzamos a las calles. ¿Por qué? Por honor a aquellos que murieron frente a los tenebrosos pelotones de fusilamiento. Por respeto a esos presos políticos que estuvieron tantos años en las mazmorras de Castro. Por eso. Nada más que por eso. ¿Y por qué? Porque nuestra bandera ondee en libertad totalmente. Y porque se haga realidad la máxima martiana de una patria con todos y para el bien de todos. Por el momento es con todos, pero para el bien de un grupito. Nada más. Gracias, hermanos. Un abrazo. Y tengan en sus oraciones a Armando Sosa Fortuny. Se nos marchó un gran cubano. Se nos fue un gran cubano. Se nos fue un gran hermano que Dios me dio el privilegio de haberlo conocido en la tenebrosa prisión de Kilo 7. En Camagüey. Gracias, hermano, y recordemos todo y pongamos nuestro muro, que sus cenizas regresen a Estados Unidos hasta que su patria sea libre. Gracias, un abrazo a todos, hermanos, los quiero.